A ver, cuando pensamos en el Día de Muertos, seguro nos vienen a la mente un montón de imágenes. Las ofrendas coloridas, el olor a cempasúchil, las calaveritas de azúcar. Es sin duda una de las tradiciones mexicanas más famosas en todo el mundo, la que celebramos el 1 y 2 de noviembre. ¿Pero qué tanto sabemos de su historia real? Hoy vamos a clavarnos en sus orígenes y en su evolución, que es mucho más sorprendente de lo que uno se imagina. Fíjense, esta frase del mismísimo Octavio Paz, nuestro Nobel, ayudó a construir una idea muy poderosa, que la gente en México tiene una relación especial con la muerte, como que jugamos con ella, nos burlamos, y que todo esto es una herencia directa de nuestro pasado prehispánico. Y esta idea pues ha moldeado cómo el mundo entero, y la verdad muchos de nosotros vemos esta celebración. Y justo aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Qué pasaría si les dijera que esa historia que casi todos conocemos, la del origen puramente prehispánico, es en realidad un mito? Un mito muy bien construido, eso sí. Vamos a explorar una perspectiva que le da la vuelta por completo a esta creencia popular. Bueno, pues vamos a empezar por ahí, por cuestionar esa idea del origen prehispánico. Hay una historiadora, Elsa Malvido, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que presentó un argumento, híjole, súper contundente. Ella dice que el Día de Muertos es, en gran medida, una reinvención del siglo XX. Así como lo oyen. Este es el centro de su argumento. Malvido sostiene que los elementos más icónicos de la fiesta, desde las fechas hasta las calaveras de dulce, no vienen del mundo mexica, sino de la Europa medieval. A ver, vamos a analizar la evidencia que presenta. Para poder entender esto, necesitamos hacer un viaje en el tiempo. Y uno largo, ¿eh? Mucho antes de que los españoles siquiera pisaran América. La historia, según esta versión, empieza en la Europa de la Edad Media. Fíjense en las fechas. El 1 y 2 de noviembre no son casualidad. Fueron establecidas en Europa. El 1 de noviembre se dedicó a honrar a todos los santos, los conocidos y los que no. Y el 2 de noviembre, sobre todo después de las terribles pestes que arrasaron Europa, se dedicó a rezar por las almas de todos los fieles difuntos. Y aquí viene una pieza clave del rompecabezas, la invención del purgatorio. Esta idea, que la Iglesia formalizó por ahí del siglo XII, creó una necesidad pues muy real y muy urgente de rezar por los muertos. Se creía que las oraciones de los que estaban vivos, los llamados sufragios, podían de verdad ayudar a sus seres queridos a salir más rápido de ese estado intermedio y llegar al cielo. Durante la Edad Media, los restos de los santos, o sea, las reliquias, eran súper importantes. La gente creía que tenían poderes casi milagrosos y que servían como una especie de línea directa con Dios. El Día de Todos los Santos, las iglesias sacaban sus reliquias para que los fieles fueran a venerarlas. Y esta costumbre nos lleva a algo fascinante. En lugares como España e Italia, se hizo popular comer dulces que imitaban la forma de esas reliquias, como los famosos huesos de santo. La similitud con nuestros alfeñiques, o sea, las calaveritas de azúcar, es clarísima. La costumbre de comerse simbólicamente los huesos de los muertos, santos claro, es una tradición europea. Ok, ahora avancemos rápido hasta el siglo XIX en México. Aquí es donde la celebración sufre una transformación gigante, no tanto en su significado, sino en el lugar donde se llevaba a cabo. Miren, durante toda la colonia a la gente le enterraban en las iglesias para estar cerquita de lo sagrado. ¿Pero qué pasó? En el siglo XIX llegaron epidemias terribles, como la de cólera. Por pura salud pública, las autoridades tuvieron que prohibir los entierros en las ciudades y moverlos a panteones nuevos a las afueras. Y esto, sin querer, creó un nuevo espacio público para el ritual. Y entonces la gente empezó a ir a visitar estas tumbas que ahora estaban lejos. Llevaban comida, bebida, pues para aguantar el viaje. Y este acto de comer, beber y celebrar encima de las tumbas era toda una novedad. Para escritores de la época como Antonio García Cubas, esta costumbre no tenía nada de ancestral. Al contrario, era una práctica moderna que hasta les parecía un poco chocante. Y con esto llegamos a la transformación final, la más grande y la más influyente, la que ocurrió en el México postrevolucionario, allá por los años 30. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se echó a andar un proyecto nacionalista enorme. La idea era construir una identidad nacional fuerte, unificada. Y parte de ese proyecto implicaba distanciarse de la herencia española y sobre todo de la católica. Entonces aquí está el punto clave, ¿no? El gobierno y los intelectuales de ese momento tomaron costumbres populares que ya existían, como ir a celebrar a los panteones, y las reinterpretaron.
Les dieron un significado completamente nuevo, las conectaron con un pasado mexica glorificado para fortalecer una identidad nacional que fuera laica y sobre todo muy, muy mexicana. Así que aquí las tenemos, las dos historias, frente a frente. Por un lado, la narrativa que todos conocemos, un ritual prehispánico que sobrevivió a la conquista. Y por el otro, el registro histórico documentado, una costumbre católica medieval que fue evolucionando y que finalmente se reinventó con un propósito político y cultural en el México moderno. Bueno, después de todo este recorrido, la pregunta es, ¿qué significa esto para el Día de Muertos que celebramos hoy? ¿Saber todo esto le quita valor? Yo diría que todo lo contrario. Entender su evolución tan compleja no le resta valor, para nada. Más bien demuestra que la cultura es algo vivo, algo dinámico, que se adapta y que agarra nuevos significados con cada generación. El Día de Muertos es una tradición tan poderosa precisamente por esa capacidad que ha tenido de transformarse. Como dice la misma historiadora Elsa Malvido, el chiste no es destruir el mito por destruirlo. Es comprender. Entender la historia de nuestras costumbres nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a saber por qué somos como somos y por qué celebramos de la manera en que lo hacemos. Y esto nos deja con una última reflexión. Si una costumbre se transforma, se carga de un nuevo significado para unir a toda una nación, ¿eso lo hace menos auténtica? O al contrario, quizá la vuelve todavía más auténtica, con un significado nuevo y más profundo. La respuesta, tal vez, está en lo que significa la cultura para cada quien.